Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y esta noche me ven con una espada y un par de copas. Es un símbolo de receptividad por las copas y la espada, que es de alguna forma de ataque, ¿no? Femenino, masculino. ¿Por qué? No sé si les recuerda algún arcano. El arcano que vamos a ver ahora va a ser el arcano número 8, que hace referencia a la justicia. Pero antes que nada, me gustaría recordarles que los arcanos del tarot, de alguna forma, son símbolos que están conectados con el inconsciente. El inconsciente no está separado del orgánico, por lo tanto, lo orgánico de alguna forma es lo que nos va a ayudar a codificar este mundo que estamos viendo, ¿no? Este mundo que estamos viendo de alguna forma está programado por nuestros genes, los colores, las formas, todo lo que percibimos. Y por supuesto nuestros instintos tienen mucho que ver con respecto a todos los personajes que imaginamos, en los cuentos de hadas, en las mitologías. Y bueno, el tarot pues no se escapa, ¿no? de esta imaginación humana, que en realidad tiene que ver con muchas de las proyecciones que tenemos pues instaladas en nuestro inconsciente, es decir, en nuestro cuerpo orgánico. Y pues muy probablemente pues nuestro cuerpo está unido a lo cósmico, a esos patrones cósmicos, y pues no me refiero a esa parte como esotérica, espiritualoide, hipiteca, ¿no? Que de alguna forma de pronto promueven, ¿no? Sino que al mismísimo universo, ¿no? Los genes son patrones de alguna forma, ¿no? Vemos patrones en las flores, vemos patrones en las plantas, en los animales, por todos lados vemos patrones. Y bueno, el tarot pues no está exento de estos patrones, ya que de alguna forma nosotros como seres parte de la naturaleza los estamos proyectando de alguna forma, ¿no? En el tarot. Y bueno, ahora sí empiezo con este arcano tan importante que es la justicia. La justicia, cuando revisé en un principio el libro de Sally Nichols, pensé que no habría algún arquetipo escrito, ¿no? Sin embargo, a través de mucho estudio, me di cuenta que efectivamente sí hay un arquetipo, o bueno, hay 4 arquetipos por lo menos involucrados. Yo creo que puede haber más, pero los 4 arquetipos involucrados a este arcano son el héroe, el rey o el soberano. Está involucrado definitivamente el arquetipo mercurial. Y por supuesto, hay un personaje que se asocia muchísimo al arquetipo del rey o el soberano, que puede ser también el gobernante, que es el juez. ¿Por qué? Porque a través del juez se va a dar de cierta forma el gobierno de un sitio, ¿no? De un lugar, de una nación, etcétera, etcétera. Y hoy me toca hablar pues de la justicia. El arcano número 7. En este arcano, como tal, ya se completa lo que es el mundo de los dioses. No sé si recuerden al último arcano, el carro, donde ya se encuentran al rey, ya victorioso sobre sus eh, vicios, ya siendo virtuoso, ¿no? Aparentemente, ¿no? Aunque en su opuesto, pues podría ser un rey soberbio y que está expuesto, ¿no? A las inclemencias de sus propios defectos de carácter. Pues bueno, a partir del arcano número 8 comienza el reino del equilibrio, ¿no? Y es el equilibrio básicamente entre el cosmos, del que nos habla de alguna forma Platón, que es el eidos, el mundo de las ideas. Para Carl Jung es el undus mundus, el mundo de la sincronicidad, y lo terrenal, o sea, entre lo cósmico y lo terrestre. En medio va a estar el hombre meditando entre lo que son los dioses y la naturaleza bestial, ¿no? Entre lo instintivo pasional y lo racional, lo cósmico, integrando la inteligencia superior.
Finalizamos este arcano finalizamos con el arcano número 7, que es el héroe en la séptima carta, donde Dios ya descansa, porque de alguna forma el héroe ya se resuelve a sí mismo, y el equilibrio, pues ya lo empieza a tomar el ser humano, el hombre, desde un punto de vista muchísimo más activo. Y vamos a hablar del tema de la justicia. El arcano número 0, el loco, nos va a hablar de la justicia como una ilusión óptica. Es una cuestión de percepción. Y prácticamente la justicia no existe, ya que existen muchísimas variables que medir dentro de las motivaciones del ser humano. Y vivimos de alguna forma en un mundo donde los tramposos, donde los delincuentes, México no se queda atrás, parece prosperar. Y los inocentes acaban en una situación completamente muy difícil de asimilar. De alguna forma, la justicia o el Palacio de Justicia es lo que determinará la inocencia y la culpabilidad. Pero hay una parte bastante interesante en cuanto a lo que es la inocencia y la culpabilidad. Vamos a hablar de lo que es la inocencia. La inocencia es de alguna forma igual a lo que es el ignorante. Eh, Nada más que el inocente se imagina que no tiene ninguna culpa. Eh, de alguna forma, el inocente tiene cierta culpa porque no está asumiendo a veces su responsabilidad sobre la autoinformación. Y bueno, es muy importante de alguna forma estar consciente del bien y el mal, darle una mordida a lo que es el árbol del conocimiento para que estemos dispuestos a asumir a través de estos platillos vacíos nuestra inherente dualidad orgánica, ya que encaramos ambas naturalezas para poder estar en equilibrio. Y eso no es mentira porque de alguna forma el dolor y el placer están en nuestro organismo diciéndonos qué es lo bueno y qué es lo malo. Por lo tanto, de alguna forma este par de sensaciones, ¿no?, del placer y el dolor nos van a conectar con la búsqueda del equilibrio. Y si no fuera por esa sensación corporal que experimentamos en este universo, nosotros no podríamos de alguna forma buscar eh, pues estar en un estado de bienestar. Vemos en este arcano a una imponente mujer de este lado. ¿Quién es esta imponente mujer? Yo me quedé pensando que esta imponente mujer creo que tiene muchísimo que ver con con otro arcano, pero este es un arcano menor. Aquí vamos a observar de alguna forma la balanza, pero esta balanza parecen que dos copas y una espada. No sé si ustedes están pensando en una emperatriz que está asociada con las copas. ¿Sería la reina de copas o lo que vendría siendo de alguna forma la reina de corazones en la baraja española? Bueno, pues, ¿por qué hay una mujer dentro de este arcano y no es un hombre, ¿no? Estamos hablando de un poder sobrehumano femenino, ¿no? Que de alguna forma tiene la espada en su mano y en algunos arcanos un, es un casco, ¿no? Que lo asocia con la parte del discernimiento masculino y el coraje para hacer el trabajo. También vemos que eh, la parte femenina de alguna forma se va a conectar con lo emocional y con la intuición. Más adelante les diré por qué. Ahora quiero hablarles de la justicia. La justicia real tiene mucho que ver con la unión armónica de los opuestos. Eh, y para que exista esa unión armónica de los opuestos, nos tenemos que conectar de alguna forma con lo cósmico, con el universo, ¿no? Y para ello la espada nos va a recordar a la entrada
del universo, digo, del paraíso, ¿no? Eh, ¿Por qué la entrada al paraíso? Porque tenemos que estar conectados con lo cósmico para conectarnos de alguna forma con la justicia inherente, con la justicia que va más allá del organismo, ¿no? De lo que parezca indicar el organismo a través de ese mecanismo de placer y dolor. Y de alguna forma nos va a indicar que no se puede volver a la infancia sin asumir la responsabilidad del conocimiento de los opuestos. Entonces, de alguna forma la espada nos va a ayudar a romper con esas fantasías que teníamos hacia nuestros apegos paternos para asumir la responsabilidad como un bloque más de la sociedad y ser alguien dentro de una sociedad útil y feliz. Entonces, la espada también nos va a ayudar a separar la fantasía de la realidad y nos va a ayudar a asumir la imperfección que hay en el espacio y el tiempo y las energías humanas, ya que este mundo es inherentemente imperfecto. Como dicen los monjes budistas, el samsara es inherentemente imperfecto. Es un mundo de alguna forma en donde pues lo cotidiano es el sufrimiento. La espada también nos va a ayudar a cortar el velo de Isis, la ilusión, y nos va a revelar la realidad detrás de este aparente vicio. Y la espada la vamos a ver como la plomada totalmente recta que simboliza la fidelidad al espíritu y a las verdades, eh, a lo moral. Entonces, nuevamente nos conectamos con las dos copas que son símbolos de la receptividad femenina y de la dualidad. Pero, bueno, yo no tengo los platillos, no tengo una balanza, pero normalmente la balanza la vemos conectada con un como eje que nos va a indicar que al final los opuestos están unidos, el bien y el mal están unidos y que de alguna forma esa unión o esa aparente separación entre el bien y el mal va a generar un equilibrio, pero están completamente conectados, lo bueno y lo malo, son diferentes grados de percepción simplemente, ¿no? Esto va a sugerir que todo es absolutamente relativo. Bueno, la balanza, al unirse con lo horizontal, es decir, lo terreno con lo celestial, va a formar la cruz. Bueno, no sé si ustedes miren este arcano. La mujer está en completo trance mirando hacia el frente. A veces también la vemos vendada. ¿Por qué? Esto se debe a que la mujer que tenga que juzgar o ese sentimiento, esa emoción, esa intuición que deba juzgar, no puede ser a través de sus proyecciones. Es decir, no puede ser a través de sus miedos. Por lo tanto, tiene que conocerse completamente la persona que vaya a ejercer un juicio. Porque muchas veces esas proyecciones, esas pasiones que salen de las cosas aún no resueltas dentro de nuestro interior, lo que vendría siendo la sombra, al reflejarse hacia afuera, puedes cometer gravísimos errores. Y detrás de un juicio, si se hace mal, puedes cometer un terrible daño. Entonces, hay que tener los ojos vendados a las proyecciones internas y conectarse con ese mundo cósmico y sutil hacia adentro, ¿no? A través de lo intuitivo, dejando atrás lo que son las proyecciones, ¿no? Por eso la mujer tiene que estar en trance. Entonces, ya pasando a lo que son los juzgados deben estar de alguna forma comprometidos con el ajuste y la regulación del individuo y la sociedad. Sin embargo, es muy difícil, pero muchas veces estas reglas son mitos resbaladizos. Yo a veces por eso no entiendo por qué dicen que el derecho es una ciencia cuando es la ciencia de inventar mitos que muchas veces no sirven, porque es muy difícil recobrar lo hurtado, a veces es muy difícil recobrar
la salud perdida por algún daño, lo material, pero de alguna forma, en la realidad, cuando se pierde algo, pues como por ejemplo un sentido, este se recobra con muchísima más fuerza, ¿no? De alguna forma, cuando pierdes un poder de alguna parte, el otro viene con más potencializado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar del inconsciente. El inconsciente normalmente compensa las carencias del mundo consciente y esto lo vemos a través del mundo de los sueños. El sueño le sirve a la psique para autorregularse y para no enloquecer en la parte diurna, ¿no? Por eso es tan importante dormir, porque de alguna forma el sueño, que es parte del mundo del inconsciente del alma, nos va a conectar con, eh, con la percepción del mundo consciente y nos va a ayudar a tener un equilibrio y vivir más plenamente. Por eso el inconsciente se debe de autorregular. Y por cierto, hago un paréntesis que hay muchos movimientos hipitecas, ¿no? Que te intentan meter diferente tipo de drogas para conectarte con esa parte inconsciente. Sin embargo, estamos eh, generando un desbalance, ¿no? De cualquier forma entre la parte consciente e inconsciente. Muchas veces el contenido inconsciente no lo vamos a poder comprender y el desbalance y el desajuste puede ser muy potente, por lo tanto, pues yo creo que lo ideal sería entrar en procesos meditativos para antes de entrar este tipo de prácticas con algunos eh, psicotrópicos, ¿no? Que hay en la actualidad. Entonces, bueno, lo recomendable es usarlos o si acaso se llegaran a usar, tal vez con un guía, ¿no? Que conozca este mundo inconsciente, realmente, ¿no? Entonces, los dos platillos de la balanza vienen a representar el consciente y el inconsciente que todo el tiempo están en una compensación, ¿no? Ya que están ambos conectados por un eje. Entonces, la moral, en conclusión, viene en relación con ese velo humano, ¿no? Con la parte orgánica, ya que las funciones morales son muchísimo más antiguas que la, bueno, tan antiguas como la humanidad, ¿no? De alguna forma, no están escritos en la tabla de Moisés, está escrito en nuestros genes de alguna forma, y a veces la intuición nos va a ayudar a conectarnos con esa información interna que nos va a ayudar a discernir de una forma aguda pero sutil. Hay un libro que revisé en particular, que es el Séptimo Sermón de los Muertos de Carl Jung, de Stefan Holler. Bueno, no sé cómo se pronuncia, pero este nos recuerda una ley hermética en su séptimo sermón. Como es arriba, es abajo. En proporción del bien está el mal y el hombre es el lobo del hombre. Homo hominis lupus. ¿Eso qué significa? Que mientras deambulemos con valentía por el mundo, con intención de despejarlo de todos los villanos, sin antes acabar con nuestro propio villano interno o con nuestra propia negatividad interna, estamos destinados a fracasar completamente. Eh, por eso normalmente las guerras, como que tienen un objetivo de llevarte a un mundo seguro, se sumen a la humanidad en una esclavitud pues tremenda, ¿no? Normalmente las revoluciones, que ojalá que no haya una revolución en México, pues llevan al poder a gente aún muchísimo más tiránica. ¿Por qué? Porque de alguna forma todos buscamos cambiar. Pero el cambio es una situación que me ha costado muchísimo trabajo comprender, ya que he estado a veces en algunos movimientos, ¿no? Como activista. Cambiar no es lo mismo que generar una transformación. Por lo tanto, a nivel social también se tiene que generar una transformación de conciencia. Y a veces la transformación de conciencia se hace a través del pisar un fondo, ¿no? Y yo creo que sería mejor pisar un fondo social que a que reventara una revolución. O quizás la revolución sea parte de un fondo mucho más profundo, ¿no? Porque este nos va a llevar a un dolor infinito, un dolor muy fuerte que nos va de alguna forma a llevar a levantarnos, a transformarnos genuinamente, pero por una necesidad de un dolor tremendo, ¿no?
Entonces, en la alquimia, cuando los elementos no se transforman, no hay un cambio genuino. Por lo tanto, debemos de pasar a través del proceso para que haya un cambio genuino. También a nivel social, sobre todo viendo tantos casos de corrupción en México, ¿no? Tenemos que cambiar todos juntos. No solamente es parte de los gobernantes son una proyección de nuestra misma sociedad. En cuanto cualquiera de nosotros asumimos el poder, debemos preguntarnos si no tenemos latente esa oscuridad de nosotros que cuando nos llegue esa tentación vamos a caer, ¿no? Entonces, ya cuando se acaba esta ilusión de cambio rápido, ¿no? Es cuando el individuo va a empezar a transformarse y vamos a dejar de proyectar nuestros dramas sobre lo externo, ¿no? Muchas veces en nuestros dramas internos se proyectan sobre pues, las problemáticas externas, ¿no? Que hay dentro del país. Y también tenemos que hacer algo nosotros para apoyar al país, no estarnos quejando todo el tiempo, sino que ser activos, ¿no? Parte de una genuina transformación de conciencias y hacernos conscientes que también nosotros podríamos despertar esa oscuridad y ser parte de esta cadena de corrupción tan tremenda que hay en México. Entonces, pues muchas veces nuestras proyecciones van a ir en proporción a nuestras intenciones y nuestras acciones con respuesta refleja. Esto es el karma precisamente. Es el tema de a toda causa tiene un efecto, ¿no? Y estos están regulados por situaciones de pasados remotos, que tiene que ver muchísimo con el inconsciente cuando lo proyectamos hacia afuera, hacia los demás y las actividades que nosotros tenemos. Por lo tanto, hay que procurar hacer las cosas de adentro hacia afuera bien, ¿no? Y muchas veces perdonar ese mundo que no nos gusta va a significar ahondar en nuestra alma, en nuestro inconsciente y echarse un tiro realmente con nosotros mismos y ver esa situación oculta que está en nosotros, que nos desgaste y que proyectamos en esas personas que nos caen tan mal, ¿no? Y bueno, de alguna forma, el mismísimo mago Elifaz Levi nos dice que las causas se van a revelar por los efectos y los efectos son proporcionados por las causas. Tenemos muchísimo que ver nosotros que el país esté tan hundido, ¿no? Tenemos que hacer algo al asimilar realmente con honestidad qué es, qué es lo que hemos hecho nosotros para llegar a esta situación. Ahora, de alguna forma, la justicia, recordando un poco lo que es el arquetipo mercurial, no se relaciona con lo simétrico, ya que si hubiera completa simetría, pues habría muerte, ¿no? Tiene que haber cierto desequilibrio para que la energía esté fluyendo de un lado a otro, ya que pues sin ese intercambio de energías existiría un desequilibrio. Por lo tanto, la función de la justicia es el restaurar la armonía y el equilibrio más que castigar. Debe preservar la unidad. ¿Cómo? Haciéndose inmune al odio, a la venganza, y este debe crear una armonía entre los opuestos. ¿Cómo? Conectándose con las fuerzas ocultas, con el equilibrio, eh, con lo perfecto, ¿no? ¿Cómo? Hay un mensaje importantísimo dentro de todo esto. ¿Cómo te conectas con ese equilibrio? Y lo vemos en el pasaje de Job. La verdadera justicia se ejerció cuando Job se echó un tiro con Dios. ¿Qué significa echarse un tiro con Dios? Significa confrontarse a sí mismo. Dios es uno mismo. El self es esa plenitud que se encuentra dentro de nosotros latente. Elifaz Levi comprende a Dios como el hombre infinito y nosotros, de alguna forma, somos ese Dios finito. Estamos conectados con el pentáculo, este mundo físico está conectado con el pentáculo, la estrella de 5 puntas porque está en desequilibrio. Nosotros representamos ese microcosmos, el desequilibrio, esa estrella de 5 puntas, y la estrella de 6 puntas es el macrocosmos, que está en completo equilibrio. El microcosmos debe estar conectado con el macrocosmos a través de la espada cortando el velo de Isis. Entonces, vemos también nosotros el número 8
en este arcano. ¿Por qué es el 8? A toda reacción, a toda acción, una reacción. A toda acción, una reacción. Entonces es el número de la reacción y la justicia que equilibra. Entonces vemos que el cristianismo va a producir anticristianismo. El anticristo es la sombra de Cristo. Es la usurpación del derecho por el derecho. Hace rato estaba viendo un video donde feministas estaban peleándose con cristianos y los cristianos con feministas, fanatismo con fanatismo, el orgullo es el despotismo de pensamiento, es el engreimiento, la desunión. Ese es el verdadero anticristo. Es el que divide al hombre en lugar de unirlo a través de las disputas, de la necedad sectaria, a través de la estrechez del juicio humano, ¿no? A través del no intentar comprender al otro, que es muchas veces muy, muy, muy difícil. Entonces ese es el anticristo, ¿no? El líder religioso que maldice otras doctrinas es el anticristo. El verdadero sacerdocio está en el hombre que vive, en el hombre que ama, en el hombre que sufre y combate por la justicia, a través del perdón, la inteligencia y el amor. No se considera mejor que nadie y está para servir a los demás. Ahora sí voy a hablar de los arquetipos asociados a este arcano. Los arquetipos asociados a este arcano son el arquetipo del héroe, como les venía diciendo. Hay que recordar esa etapa del héroe, donde el héroe supera todas las pruebas. Es la etapa de la que hablan los indios Winnebago, la Red Horn, que con ayuda de los dioses tutelares logra asumir todas las pruebas, pero tiene un terrible riesgo de caer en el orgullo. Para que el héroe no caiga en el orgullo, en esa etapa ya de patriarca, de líder, los arquetipos que lo van a ayudar son el mago, el bufón y el viejo sabio. Hay que recordar que el mago y el viejo sabio son dos aspectos del arquetipo del espíritu junguiano. El arquetipo del gobernante es otro arquetipo, pero en su faceta de juez, ¿no? Cuando nuestro reino es estéril, dice Pearson, esto refleja nuestro interior. Si somos víctimas de ataque y devastación, nuestro guerrero interior no está verdaderamente protegiendo a sus fronteras. Por lo tanto, tenemos que movilizar esas tropas internas. Si nuestro reino es hostil, nuestro bienhechor no está siendo generoso, no estamos siendo generosos con los demás y por eso nos estamos quedando solos. Entonces el gobernante debe trabajar en ello y ser generoso. Y para esto, pues se necesita que haya unidad, ¿no? Y cuando florece el rey en buenos actos, hay unidad. El trabajo del gobernante es de alguna forma promover el orden, la paz, la prosperidad, la abundancia para generar una economía saludable. ¿Cómo? A través de las leyes sabias. Entonces, para que sean bien distribuidos los recursos humanos y materiales. Y también de alguna forma el rey tiene que ver mucho con el autogobierno para tomar las riendas de nuestro Dios interno, ¿no? Que es el self. Las responsabilidades del rey y de la reina, que son muy importantes, es no albergar fantasías de grandeza. El rey tiene que estar muy conectado con su lado oscuro y asumir plenamente la responsabilidad. Ya que nos podemos volver, cuando llegamos a esa etapa, ogros tiranos inconmovibles, cuando creemos que tenemos cierto nivel de poder. Entonces tenemos que asumir las buenas y las malas y el daño que hagamos como el bien que hagamos cuando llegamos a este estado de liderazgo en cualquier momento y de asumir ciertos papeles de juez. Entonces no se van a poder tomar decisiones basadas en el ego y en los caprichos, ¿no? Se debe consultar al alma, al Dios interno. Un buen monarca, un buen rey, un buen gobernante se va a identificar, o un buen juez, se va a identificar con el buen común, con el bien común, con las aspiraciones de los demás. Sin ser manipulador, sin ser mezquino,
Tiene que ampliar la mente a otros horizontes, es decir, conocer diferentes situaciones, diferentes perspectivas para que pueda tomar una verdadera, correcta decisión, ¿no? ¿Cuántos, ¿Cuánta gente verdaderamente humilde está en las cárceles por robar un pan? ¿Y cuánto millonario está libre robando más, ¿no? Entonces, ahí es muy importante eh, ser firmes a la hora de tomar una decisión cuando se es juez, cuando se es gobernante o se está en una posición de poder. Entonces, de alguna forma, la oscuridad se puede llegar a reflejar dentro de este tipo de posiciones cuando se busca el control para obtener el poder, la posición social, el prestigio. Y bueno, esto que va a ser como consecuencia que esta persona se quede aislada y sola. Normalmente el gobernante, ¿no? Parte de la premisa de que no alcanza para los demás y lo que yo gane debe ser pérdida, siendo egoístas, prejuiciosos y vengativos en su lado negativo. Y se conforman con ser con dictadores de baja categoría que son presuntuosos, gastan de forma desmesurada y hacen daño a los demás eh, sin hacerse cargo, ¿no? de sí mismos. Otro arquetipo que está involucrado, o quizás yo diría personaje arquetípico, es un patriarca, ya que tiene poder y liderazgo y responsabilidad sobre otros. Va a proporcionar supervisión, gestión y protección. Debe ser la persona autocontrolada y con experiencia y comando. Tiene que tener esa seguridad, esa certeza y ese respeto, ¿no? Este va a buscar el orden de cualquier forma, ¿no? A través de la buena gobernanza. Otro personaje arquetípico bien importante va a ser el juez. El juez es símbolo, ¿no? De alguna forma del equilibrio de la justicia a través de la compasión. Va a ser el representante del gobierno, de las leyes, ¿no? Que se hayan impuesto y va a buscar mantener el orden a través de castigar el mal comportamiento, ¿no? Esto puede ser a través de poderosos motivadores o incentivos, a través del efecto de acción y reacción, y este va a tener el poder de influir en el karma y la cosmovisión. Este arquetipo tiene que ver con personas idealistas, ¿no? Obviamente es el ideal del juez, ¿no? Que tiene una búsqueda de un honor personal y una necesidad inherente de mantener ese equilibrio social. Entonces, el juez tiene que ser un perito objetivo, ¿no? Tiene que aprender a discriminar entre lo real y lo ficticio. Su comunicación tiene que ser importante, ¿no? Tiene que tener habilidades de habla, de investigación, tiene que tener muchos datos de referencia para poder tomar una buena decisión, una decisión estratégica, ¿no? Para poder ser un verdadero mediador, un verdadero árbitro. El juez entiende que los niveles más evolucionados de justicia no tiene que haber venganza y tiene que vivir por la pura integridad, ¿no? Tiene que tener una manifestación justa y equitativa del poder. Finalmente les recordaba, así ya como pista final, vean Alicia en el País de las Maravillas. Adivinen quién toma el cargo de jueza en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas de Walt Disney. Efectivamente, estamos hablando de la Reina de Copas, que es la Reina de Corazones. Les recomiendo que vean esa parte, ¿no? De Alicia del País de las Maravillas. Es muy chistosa, vendría siendo la sombra del soberano o la sombra del juez. Y es un muy simpático ejemplo, ¿no? Como para no caer en esa parte tan grotesca, ¿no? Y generar un desequilibrio, ya que se puede generar muchísimo, muchísimo daño cuando se tiene algún puesto de poder y no se asume el estudio, ¿no? o la conciencia sobre el lado opuesto que tenemos todos los seres humanos, incluyendo los jueces, ¿no? Que tengan la oportunidad de ganar muchísimo más dinero, no los hace inmunes a la imperfección, ya que somos seres duales.
Y buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les recomiendo unos cuantos libros que utilicé. La clave de los grandes misterios, nuevamente, de Eliphas Levi. Dogma y Ritual, de Alta Magia, de Eliphas Levi. También les recomiendo los 12 Evangelios Gnósticos de Carl Jung. Por acá tengo el libro. Es este. Es de Stefan Howler. Obviamente, pues les recomiendo también un poco del Hombre y los Símbolos de Carl Jung. Fueron los que de alguna forma me llevaron a sacar estas interesantes conclusiones. Me tardé, yo lo sé, me tardé mucho, pero creo que este arcano es muy importante para todos que estamos viviendo una situación como de inseguridad en nuestro país, en México. Yo creo que también en todo el mundo está habiendo una crisis, no estamos exentos. Pero pues es cuanto por el momento y de todo corazón les deseo un buen día, una buena tarde y una muy buena noche. Métanse a la página www.marcasconarquetipos.com donde estaré publicando más información. Y tenemos una página de estudio en el Facebook que se llama Símbolos y Arquetipos. También un grupo en el Facebook que es Símbolos y Arquetipos y entre paréntesis estudio. No dejen de meterse a esa página, ahí vamos a estar publicando mucha más información, no solamente de los arcanos mayores del tarot, sino que de los arquetipos en general. Y posteriormente vamos a estar subiendo cuáles son los arquetipos que están involucrados a ciertas marcas. Que tengan un bonito día, tarde y noche y ahora sí ya los dejo. Hasta luego.